Vamos a ver nuestras Biblias ahí en el libro de Marcos, capítulo 8, versos del 11 al 21. Marcos 8, 11 al 21. Después de leer, vamos a hacer una breve oración. ¿Les parece? No había visto a la hermana Dorcas que está aquí. Dios te bendiga, hermana. Qué bueno que llegaste por acá. Dios te bendiga. Marcos 8, 11 al 21. Dice la escritura: si vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Habla, Señor, en esta mañana a nuestras vidas. Que, Señor, lo que se diga en esta mañana, Señor, llegue, Señor, a nuestro corazón y seamos tierra fértil, Señor, para recibirla y para que dé fruto, Señor, abundante. Bendice tu palabra, bendícenos a nosotros y gracias, Señor, porque nos has dejado ella para disfrutarla y para aprender. En Cristo Jesús, amén. Bueno, este tema del día de hoy es la continuación de las enseñanzas, de la serie de enseñanzas que hemos estado hablando en semanas anteriores y que habíamos dejado en pausa. ¿Saben ustedes cuál era el título del tema general? ¿Cuál era? ¿Cómo? Algo de la barca. Ahí ponte ahí. Alguien dijeron: algo de la barca. Lecciones desde la barca, ¿no? Ese es el tema general. Lecciones desde la barca. Y hemos estado hablando, pues, precisamente de estas lecciones que Jesús dio en la barca o desde la barca, ¿no? El tiempo que aprovechaba el Señor, ¿verdad?, en esos traslados para enseñar a sus discípulos. Y tenemos otra enseñanza aquí, la enseñanza que encontramos de Marcos capítulo 8, versículos 11 al 21. Este pasaje, el contexto del pasaje, hermanos, vemos a los primeros versículos que los fariseos le piden a Jesús una señal del cielo para creerle, ¿verdad? Son los que dicen los primeros 3 versículos, ¿verdad? Ellos decían: danos una señal para creerte, para creer que era el Mesías, ¿verdad? Esa no fue la única ocasión que hay registro de esta petición. En Mateo 12, del 38 al 42, también ahí le piden señal del cielo a Jesús, le piden señal de que era el Mesías. Pero a Jesús en este momento le responde, en Mateo 12, les responde y les dice que la señal que les será dada es la del profeta Jonás. Y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es lo que dice Mateo 12:40. En esta ocasión Jesús dice que los dejó, ¿verdad? Y se fue, dice, tomó la barca y se fue con sus discípulos. ¿Me siguen ahí, verdad? La conversación, ¿verdad?, después entonces tiene lugar en la barca. Se da en el contexto, en este contexto venían de recibir o de tener esta solicitud, vamos a ponerlo así, de los fariseos, y ahora están dentro de la barca, ¿verdad? Ese es el contexto de lo que Jesús está diciéndoles. En Marcos 8:15 dice que les mandó diciendo a los discípulos cuando estaban dentro de la barca y les dijo: mirad. ¿Qué les dijo el versículo 15? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Ok? Ahí estamos bien, ¿verdad? La levadura, hermanos, que es utilizada pues para preparar, ¿verdad?, el pan
el delicioso pan, ¿verdad?, que comemos, es en realidad, ¿qué? ¿Qué es la levadura? ¿Alguien sabe qué es? ¿Es qué? ¿La levadura qué es en realidad? ¿O qué es la levadura? Pues son hongos, ¿no? O sea, es un hongo, es algo que se utiliza para fermentar, para descomponer. En realidad es eso, es un hongo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, la levadura representaba, hablando de la parte espiritual, representaba la naturaleza que corrompía y evitaba al hombre hacer la voluntad divina. Esa es la levadura. La levadura era aquello que corrompía, en este caso, hablando espiritualmente, corrompía a la naturaleza, ahora la naturaleza del hombre, y que evitaba que éste hiciera la voluntad divina. Por eso Jesús les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Y la levadura de Herodes. Jesús, pues, hermanos, está diciéndole a sus discípulos y nos dice a nosotros, y esta es la lección que vamos a ver el día de hoy: guárdate de la levadura, ¿ok? Guárdate de la levadura. Guárdate de la levadura. Hermanos, tenemos, ¿verdad? Jesús nos invita y nos dice, guárdate, es decir, evita, pon atención, ¿verdad?, a la levadura. No te dejes, ¿verdad?, influenciar por la levadura, ¿verdad? Por la levadura, por todo esto, ¿verdad?, que dice que puede descomponer, ¿verdad?, que puede desviarte de tu propósito, del propósito por el cual fuimos nosotros creados. Es conveniente recordar, hermanos, otra vez las palabras que Jesús está diciéndoles y a quién van dirigidas. ¿A quién van dirigidas estas palabras? ¿A quiénes? A los discípulos, a los que estaban con él en la barca, a sus discípulos, a nosotros también, pero particularmente a sus discípulos. ¿Y por qué es importante guardarse de la levadura? ¿Por qué tenemos que estar al pendiente de guardarnos de la levadura? Es conveniente, hermanos, es muy conveniente. Y hay que guardar, hermanos, primeramente, ¿verdad?, nuestra mente de la levadura. Tenemos que guardar nuestra mente de la levadura. En Efesios, ¿verdad?, el escritor Pablo escribe lo siguiente, Efesios 4:17, hablando de que debemos de guardar nuestra mente de esa levadura. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, ustedes son gentiles, les dice Pablo, ustedes son gentiles, pero les pido que se guarden de los otros gentiles, ¿verdad?, que andan como en la vanidad de su mente. En otras palabras, en una versión más actualizada dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor, dejen ya de vivir como los que no son creyentes, dice Pablo, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Entonces la exhortación que da Pablo en este pasaje es a evitar, hermanos, andar en la vanidad de la mente que las personas sin Cristo tienen. Se nos está hablando, Pablo nos dice aquí que tenemos que guardarnos, estar atentos para no albergar pensamientos inútiles. Ahora, ¿de qué debemos de guardar nuestra mente? De pensamientos inútiles, pero particularmente ¿de qué cosa? Bueno, yo puedo decir en este caso que lo que tenemos que cuidar, hermanos, de guardar en nuestra mente, ¿verdad?, de guardarnos, ¿verdad?, nuestra mente es de nuestros propios razonamientos, de nuestros propios razonamientos. Con mucha frecuencia, no sé usted, pero yo sí, con mucha frecuencia yo me he encontrado ante una disyuntiva, ante una decisión de hacer lo que Dios dice, y no lo que yo quiero. ¿Sí? No sé usted, pero yo me encuentro a veces ante una disyuntiva de decir, a ver, ¿voy a hacer lo que Dios dice o voy a hacer lo que yo quiero? O voy a hacer lo que Él dice en su palabra contra lo que yo pienso, contra lo que yo razono. ¿Hago lo que Dios dice en su palabra
o lo que yo pienso. Hermanos, nuestros razonamientos, nuestro pensamiento vendrá siempre de nuestra experiencia. ¿Sí? Lo que pensamos, lo que razonamos, tiene un antecedente que es nuestra formación, nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestras decepciones, nuestros fracasos. Cuando eso ocurre, ¿verdad? Eso forma nuestro razonamiento, nuestro pensamiento. Si te fue mal en algo, bueno, cuando tienes una situación similar, inmediatamente dices, esto ya pasó, ya no me lo vuelven a hacer, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer, o ya no me lo vuelven a hacer. Está basado ese razonamiento en nuestra experiencia. Hermanos, pero nuestros pensamientos, nuestros razonamientos deben ser sometidos ¿a quién? ¿A quién deben ser sometidos nuestros pensamientos? A Dios, a lo que Dios dice. Nuestros pensamientos deben ser sometidos a lo que Dios dice. Nuestras decisiones, lo que vayamos a hacer, a decidir, deben de ser, ¿verdad?, siempre a la luz de su palabra. Porque cuando hacemos esto, hermanos, evitaremos en mucha medida tomar decisiones equivocadas. Cuando sometemos a Dios nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, es menos probable que nos equivoquemos. Ahora, esto no significa que no pensemos ni que no razonemos, ¿verdad? Esto no significa que no tenemos esa capacidad. Pero cuando decidamos, hermanos, algo debe de ser sometido a lo que Dios piensa acerca de ello. ¿Estamos? ¿Sí está claro esa parte? Yo veía, ¿verdad?, hace tiempo una viñeta, un cómic, una historieta que representaba una pareja discutiendo. Estaba por un lado el hombre y por otro lado la mujer. Y la esposa o la mujer estaba como que cubriéndose así como que para no recibir, ¿verdad?, un golpe. Con las manos así. Y el esposo estaba del otro lado, del otro lado de la viñeta, y estaba como arrojándole lo que era una Biblia, así como que aventándosela, ¿no? Y mientras hacía esto, había ¿cómo le llaman? Una nube, ¿no? Donde ponen ahí lo que estaba él hablando y decía ahí, ya te he dicho muchas veces que no cites la Biblia cuando discutimos. Ya te he dicho muchas veces que no cites la Biblia cuando discutimos. Y le iba a aventar a la esposa la Biblia. Y a veces nosotros actuamos de esta manera, ¿no? Esto es lo que yo creo y así va a ser. Y no lo que Dios dice que tiene que ser. Entonces, hermanos, todo lo que hacemos, cómo nos conducimos, debe de ser sometido a la palabra de Dios y a su voluntad. Entonces, hermanos, es conveniente pues guardar nuestra mente de nuestros razonamientos, de lo que pensamos nosotros, de la levadura nuestra, de lo que tenemos en nuestra cabeza, de nuestras ideas, de nuestros conceptos erróneos. Debemos de siempre, hermanos, someterlos a la palabra de Dios y a su voluntad. Y decir como decía David en el Salmo 48, dice David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces he sometido mis pensamientos a tu voluntad. Guardemos, hermanos, nuestra mente de la levadura, de eso que puede corromper lo que Dios quiere, su voluntad, de lo que Dios quiere cumplir en nosotros, su propósito. Entonces tenemos que guardar nuestra mente de la levadura. ¿Vamos? ¿Estamos? Pero también, hermanos, debemos de guardar otra cosa, guardar nuestro corazón. ¿Guardar qué? Nuestro corazón. El corazón, hermanos, en la Biblia regularmente,
la mayoría de las veces se relaciona, ¿verdad?, al lugar donde radican los deseos, donde están los deseos. En Mateo 15:18, por ejemplo, dice Jesús, pero lo que sale de la boca, dice Jesús, hablando de cuando le estaban diciendo de que, ¿por qué no se lavaban las manos? No, bueno, pero lo que sale de la boca, dice Jesús, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y luego termina, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero dice Jesús, del corazón sale todo esto. O sea, en la mente están, en la mente llegan, pero cuando esas cosas son, ¿cómo decirlo?, masticadas, vamos a ponerlo en ese sentido, cuando son meditadas, cuando son creídas, luego pasan hacia el corazón. Y de ahí sale, ¿verdad? De ahí sale, dice Jesús, los malos, ¿qué? Pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, de ahí, de un mal corazón. Entonces, si de ahí sale, ¿qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. En Proverbios 4:23 dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué guarda usted? ¿Qué es lo que guarda usted en su casa con más, ¿cómo se dice?, delicadeza o con más cuidado? Lo valioso, las joyas, ¿no? Si hay, si no están en el monte. Pero las tiene guardadas y no solo las tiene ahí a la vista, tampoco, pues las tiene abajo del colchón o no sé. Sus cosas más preciadas están guardaditas, ¿no? Bueno, nos invita la Escritura, dice, sobre todo cosa guardada. Está bien que guardes el dinero, ¿verdad? Esas cosas. Pero sobre todo, dice, guarda tu corazón. Guarda tu corazón porque de él, dice, mana la vida. Cuida sobremanera tu corazón. Cuídalo. Ahora, ¿de qué hay que cuidar el corazón? Yo identifico dos cosas. Dos cosas. Bueno, más bien, sí, bueno, dos cosas. Primero que nada, hermanos, guardar nuestro corazón de no albergar amargura. De no guardar amargura. De eso hay que guardar el corazón primero. De no albergar amargura. Dice Hebreos 12:15, mirad bien. Es decir, no solamente, a mí me resulta muy sorprendente, ¿verdad?, cómo las mujeres miran muy bien, ¿no? Que uno puede ir caminando y lo dice, ¿te fijaste? ¿De qué? ¿En qué? Sí, no, quién sabe que no, iba así, traía esto, traía el otro, los zapatos, ¿en qué momento, verdad, te viste tan bien? Bueno, mirad bien, pon atención. No sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, mírate, chécate. Dice, que brotando, ¿qué? Alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. La amargura, hermanos, hemos ejemplificado en otras ocasiones, o hemos dicho que es como un veneno que tú ingieres. Imagínate que tú tomas un veneno, ¿verdad? Tú lo ingieres ese veneno, pero esperas que al tú ingerir ese veneno, la persona que te hizo el daño se muera. ¿Sí? La amargura es como si yo tengo algo contra Diana, que ahí está. Y sus primos acá adelante, que no los había visto, ya los vi. ¿O no son tus primos? No. Son los hermanos de ella. Ok. Es que como traemos cubrebocas, ya no sabemos, no distinguimos, ¿no? En fin, Diana, que yo tengo algo contra Diana, ¿no? Que no tengo contra ti nada, Diana, ¿eh? Y yo tengo una amargura y yo me tomo ese veneno. Y digo, no, Diana, cómo la odio. Y yo espero que eso que yo siento le afecte en algo. Eso no es así, ¿ah?
ella ni en cuenta, ella seguirá su vida como si nada, será feliz. Y el que está amargado, pues es el que tiene tristeza, ¿no? El que está amargado. Esa es la amargura, hermanos. Tenemos un tema por ahí que hemos visto, ¿verdad? Que está, creo que en internet también que subí, donde hablamos precisamente del remedio contra la amargura. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el remedio contra la amargura? ¿Cuál es el remedio contra la amargura, hermanos? El amor, bueno, sí, pero hay algo más. El perdón, es correcto. El perdón es el remedio contra la amargura. Ese es el remedio, el perdón. Es un tema recurrente, hermanos, que hemos mencionado, ¿verdad? O que yo he mencionado, la amargura. Y quizá porque yo he batallado posiblemente mucho más que ustedes en esto, en no tener amargura. Porque he entendido, hermanos, quizá porque he entendido lo trascendente que es no albergar amargura en el corazón. Y hablando de lo terrenal, ¿verdad? Hablando de las cosas prácticas. En lo más terrenal, hermanos, cuando no albergamos amargura, entonces podemos ser felices, a pesar de las circunstancias o de mis circunstancias. Pero además, hermanos, y más importante que eso, porque de esa forma, al no guardar amargura, mi alma es guardada. Y la gracia de Dios, hermanos, es derramada en mi vida y en tu vida. Cuando no guardamos amargura, la gracia de Dios es derramada en nuestra vida, hermanos. Porque dice Pablo aquí, bueno, el escritor de Hebreos más bien dice que no guardes, ¿verdad? Que no dejes que brote alguna raíz de amargura y os estorbe. ¿Y por qué dice para que no deje de qué? Primero, fíjense lo importante. No sea que alguno deje alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. Cuidado, hermanos, con albergar amargura. Gracias a Dios, hermanos, porque derrama su gracia en nuestra vida. Porque por ella podemos ser libres de la amargura. Entonces, hay que guardar nuestro corazón de no albergar amargura. Pero también, hermanos, debemos de guardar nuestro corazón de no albergar vanidad. ¿De no albergar qué? Vanidad. Por definición, hermanos, la vanidad, que es una palabra común, pero a veces no sabemos el significado. Pero la vanidad consiste en depositar la confianza en las cosas de este mundo. Pero no solamente depositar la confianza en las cosas de este mundo, sino que olvidar, ¿verdad?, que el hombre necesita de Dios. Eso es lo que significa vanidad. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Eso es lo que significa vanidad. Cosas de este mundo que hacen que el hombre piense que no necesite a Dios. Por poner un ejemplo, hermano, de las cosas vanas que hay y que tenemos muchísimas, ¿verdad? Pero mencionaré solo dos. Primero, ¿verdad? Y que es ahorita muy actual, lo que tiene que ver con todos los bienes materiales, ¿no? Es importante tener un ingreso, sí. Pero cuando se hace un énfasis desmedido en tener bienes, ¿verdad? Ese es el problema. Y tener la vanidad, depositar en ellos la confianza. Vivimos en un mundo, hermanos, que nos orilla a consumir lo que no necesitamos. ¿Sí? Consumir lo que no necesitamos. A desear lo que no tenemos. ¿Sí? Va de nuevo. Nos orilla el mundo en que vivimos a consumir lo que no necesitamos, a desear lo que no tenemos y anhelar lo que otros sí tienen. ¿Sí? Consumir lo que no necesitamos, desear lo que no tenemos y anhelar lo que otros tienen. Y las redes sociales, hermano, con toda la bondad que pueden tener, también tienen un lado muy, oscuro en ese sentido. Las redes sociales han producido una exponenciación, hermanos, del pensamiento, de este pensamiento. Vemos, ¿verdad?, comúnmente verdaderos fantoches, vamos a ponerlos así, que presumen lo que poseen, ¿verdad?, en redes sociales.
Usted puede darse una vuelta por cualquier cuenta de Instagram o por el YouTube, por ejemplo, y va a ver ahí cientos de personajes que se encargan de presumir, ¿verdad?, lo que poseen. Se encargan de presumir los lugares a los que van. Y cuando estamos nosotros viéndolo tras la pantalla de nuestro celular, disfrutando la vida sin preocupaciones, somos impregnados de este pensamiento. Yo quisiera tener lo que él tiene. Desear, mira, ¿viste el reloj que trae? ¿No? Y deseamos esto mismo. Y podemos caer, ¿verdad?, pues en esa espiral de consumo. Y podemos decir, bueno, está bien aspirar a ciertas cosas, ¿verdad? Está bien, no pasa nada. Pero el problema es cuando no solamente necesitamos trabajar honestamente para conseguir eso, y a veces trabajar muchísimo para poder alcanzar algo como lo que trae esa persona. Pero cuando ya, ¿verdad?, el querer poseer y el querer tener lleva, ¿verdad?, a otras maneras de alcanzar ese estilo de vida que no son convenientes. Hay una cuenta que sigo en Twitter de alguien que trabaja, es como un reportero, ¿no? Pero siempre da cuenta de muchas cosas que pasan de detenidos y cosas así. Pero comúnmente este cuate publica cosas, ¿no?, de detenciones de personajes. Y últimamente se han detenido a muchas personas, a muchas mujeres sobre todo, que están metidas que son novias de narcotraficantes, ¿no? Que la novia del no sé qué, que del marro, que la novia de no sé qué, y bla, bla, y las detienen, ¿no? Y siempre, cuando publica este tipo de detenciones, siempre pone las fotos de las personas que publican en internet. Y comúnmente las ven o se ven rodeadas de lujos, que la bolsa no sé qué, que no sé qué, así, en esa forma de vida, ¿no? Yo me quedo pensando, ¿no será que es esto? ¿Qué es? No puedo alcanzarlo de una manera lícita porque es imposible comprar una bolsa de 30,000 pesos Louis Vuitton con un salario de 6,000 pesos al mes, es imposible. Pero si soy la novia de un narcotraficante, pues puede dárselo, ¿no? El lujo. Entonces eso, hermanos, el consumismo, los bienes materiales puede conducirnos a eso. Hay que guardar nuestro corazón, hermanos, de albergar vanidad. Y lo otro, hermanos, también que tiene que ver con esto, con albergar de nuestro corazón vanidad, tiene que ver con tratar, hermanos, de satisfacer nuestros deseos. Nuestros deseos también, hermanos, son vanos, lo que nosotros queremos. Hoy en día es muy famosa las frases, vemos estas frases muy comúnmente donde dices, mereces ser feliz, ¿no? Mereces ser feliz. Disfruta ahora que puedes. Mira, tú mientras no le hagas daño a nadie, tú dale. Y son expresiones comunes, hermanos, y que pueden sonar buenas, pero que el trasfondo que tienen nos invita, ¿verdad?, a dar rienda suelta. ¿A qué? A lo que queremos, a nuestros placeres. Es decir, haz todo lo que te haga sentir bien. Haz todo lo que te haga sentir bien. Hazlo. Satisface tus deseos. Todos. En Gálatas, ¿verdad?, nos dice el versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, otra vez, ¿qué dice? Por un lado te dice, haz todo lo que quieras. Disfruta, mereces ser feliz. ¿Eso quién dice? ¿Quién lo dice? El mundo. La levadura es lo que dice. La levadura de afuera nos dice eso. Y la Escritura dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios. Porque estas cosas, hermanos, estos deseos que queremos satisfacer nos llevan a desviarnos. Sería un tema aparte hablar de cada una de estas cosas que mencionamos. Pero en esta lista se enumeran todos, hermanos, las cosas que provocan satisfacción en la carne. Todo esto provoca satisfacción en la carne. Te sientes bien. Y si las haces y no le haces nada a nadie, pues dale. Sin embargo, hermanos, estas cosas, dice la Escritura, que nos alejan de Dios. Quienes practican, dice, estas cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Porque quedamos presas, hermanos, de ellas y nos desviamos de nuestro propósito. Entonces, guardemos, hermanos, ¿qué? ¿Qué? Primero, guardar nuestra mente y nuestro corazón. Con eso me doy por satisfecho. Guardar nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos guardarnos de la levadura? ¿Cómo podemos guardarnos de todas estas pensamientos, de todo esto que nos llega y que el Señor nos invita a evitarlo? ¿Cómo podemos guardarnos de ello? Bueno, pues yo puedo decir como manera de resumen que tenemos, hermanos, si nos guardamos, es decir, si permitimos o si evitamos que eso entre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pues hermanos, tenemos que ser llenos entonces de otra cosa. Porque algo que está vacío, pues se puede llenar. Pero si algo ya está lleno, pues ya no, ya está lleno. De acuerdo al concepto de impenetrabilidad de la física, ¿qué dice el concepto de impenetrabilidad en la física? Dice que dos objetos que no pueden ocupar el mismo espacio. De igual manera, hermanos, entonces, si no queremos llenarnos de la levadura, entonces debemos de ser llenados de todo lo bueno y agradable. De eso tenemos que estar llenos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, y también he citado esto comúnmente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Vamos a buscarlo, porque es bien interesante leerlo y que lo tengamos siempre presente. Filipenses 4:8 y 9. Filipenses 4:8 al 9. Pónganme atención, ya estamos por terminar, hermanos. Ya, casi terminamos. ¿Lo tenemos? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Todo? Todo lo que es. Y fíjense, si hay virtud alguna, si algo en esto, pensar. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, sea virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Existe? Ya hemos dicho. ¿Existe la maldad? Sí existe. Sí. ¿Hay gente mala? Sí. ¿Nos pueden dañar? Sí. ¿Hay vecinos que tenemos al lado que son malos? Sí. Pero, hermanos, dice la Escritura, pero también hay honestidad, hay pureza, hay amabilidad. En esto enfócate, en esto piensa, llénate de eso, llénate de eso. El versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nuevamente un pasaje que me encanta, hermanos, y que por lo menos he tratado de llevarlo a la práctica, y que los invito a hacerlo, llevarlo a la práctica. Debemos, hermanos, ser perceptivos a lo verdadero, tener la sensibilidad de percibir lo honesto, lo puro, lo amable, de discernirlo, ¿verdad? De filtrarlo y concentrarnos en eso. Concentrarnos en eso. Y esto nos va a ayudar, hermanos. Cuando usted tiene una relación con alguien, ¿verdad? Y cuando esa persona pues tiene sus ratos de que se le van los ¿cómo se llama? Le sale el viejo hombre, ¿no? Pero a veces concéntrense en lo bueno.
para que usted pueda no albergar amargura. ¿Estamos? Para que no albergamos, hermanos, en la mente cosas de estas y que eso, ¿verdad?, sustituya la levadura. Pero además, hermanos, no solamente es pensar, sino actuar, ser prácticos. Dice Pablo que debemos de hacer, ¿qué? Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Pues esto haced, dice, hacedlo. Lo que hizo ¿quién, hermanos? Bueno, Pablo decía lo que él hizo. Pero Pablo era lo que Jesús, ¿verdad?, hizo. Nosotros, hermanos, debemos de imitar a Jesús. Lo que vimos de Él, lo que aprendimos de Él, lo que oímos de Él, lo que hizo Jesús, tenemos que practicarlo. Para que, hermanos, eso quite lo malo que hay en nuestra mente y que se alberga en el corazón a veces. Y que lo sustituya, hermanos, lo que está en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, podemos actuar como verdaderos seguidores de Él y ser libres de toda, hermanos, la levadura que anda por ahí y que a veces se impregna en nuestra mente y en nuestro corazón. Concluimos, hermanos, diciendo que los discípulos, hermanos, pensaron en términos materiales. Cuando Jesús les dijo, eviten la levadura de los fariseos. Ellos dijeron, híjole, nos está diciendo que el pan, no nos trajimos el pan. Cuando Jesús se refería, hermanos, a que deberían de evitar la actitud de los fariseos, deberían de evitar la incredulidad de los fariseos, que deberían de evitar las formas como se conducían. Eso nos llama Jesús, hermanos, a evitar la levadura que está afuera. Pero no solamente guardarnos de la levadura, hermanos, que viene de afuera, sino de aquello que nace en nosotros mismos, nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón albergado a veces. Todo eso que nos puede destruir, que puede minimizar o corromper nuestra mente y nuestro corazón, y que puede corromperlo, que puede desviarnos del propósito de nuestra vida. ¿Qué es el propósito de nuestra vida? La vida cristiana. El propósito de la vida cristiana, hermanos, es dar gloria a Dios por medio de nuestra vida. Dar gloria a Dios por medio de nuestra vida hasta que Él venga o que Él nos lleve. Amén. Entonces, hermanos, guardémonos de la levadura. Guardemos nuestra y nuestro y sustituyámoslo. ¿Por qué? Todo eso que está aquí a veces en nuestra mente y que se impregna, ¿de qué debemos de sustituirlo? Por todo lo bueno, por todo lo amable, por todo lo espiritual, y practicar, ¿verdad?, ser como el Señor, para que eso, ¿verdad?, sustituya a toda la levadura. Amén. Vamos a orar, hermanos, y terminamos. Señor, gracias por tu palabra, porque, Señor, hablas a nuestro corazón y nos dices, Señor, que nos guardemos de la levadura. Señor, que evitemos todas esas cosas que a veces llegan a nuestra mente, Señor, y evitar, Señor, que pasen en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser perceptivos de lo bueno, de lo amable, de lo puro, de verte a ti, Señor, de seguirte a ti, de actuar, Señor, como tú, de perdonar como tú, de amar como tú, de reflejarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer, por tu palabra, por tu voluntad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.